En las afueras de Guayaquil, donde las sombras de la selva se entrelazan con los susurros de la ciudad, yace un pequeño y olvidado cementerio. Es el cementerio de los extranjeros, un lugar cuyo nombre solo es conocido por aquellos que, de alguna manera, han quedado atrapados en su historia. Fundado a principios del siglo XIX, este cementerio se alza en una colina solitaria, rodeado por un muro de ladrillos desgastados, casi cubierto por la maleza que crece salvaje a su alrededor. Es un lugar de olvidados, de aquellos que vinieron de otras tierras en busca de una nueva vida, pero que la muerte les encontró antes de que pudieran hacerlo. El guardián del cementerio, un hombre de mediana edad con rostro cansado y ojos que parecen no haber visto la luz del día en años, vive en una pequeña caseta en la entrada del Campo Santo. Lleva en sus hombros la pesada carga de ser el único responsable de este lugar. Ha estado allí tanto tiempo que sus recuerdos se han desvanecido en una niebla espesa, y su vida, en cierto sentido, se ha detenido. No recuerda cómo llegó ni cuánto tiempo lleva en ese trabajo. Lo único que sabe es que es su deber cuidar el cementerio, mantener las tumbas y evitar que el olvido complete su tarea. Pero hay algo en este lugar, algo que no puede explicar, que lo mantiene despierto por las noches. A veces, entre las tumbas, escucha susurros, otras veces, ve figuras borrosas moviéndose entre las sombras. Ha aprendido a ignorar esas visiones, a no hacer preguntas sobre los muertos que parecen regresar de sus tumbas. En algún momento, el guardián comprendió que la muerte no es un cierre, sino un ciclo perpetuo. Pero algo está cambiando en el aire del cementerio. La quietud ha comenzado a desmoronarse. Una noche, mientras patrullaba entre las tumbas, notó una figura distante al fondo del Campo Santo. No era una de las sombras comunes que se deslizan entre las lápidas. Esta figura parecía sólida, demasiado humana para ser un espectro, pero también estaba rodeada por una niebla extraña que la hacía difícil de distinguir. Él la vio, y la figura lo vio a él. Sin decir una palabra, sin un solo movimiento, la figura desapareció entre las tumbas, como si se desvaneciera en el aire. Esa noche, el guardián soñó con un rostro que le resultaba familiar, aunque no sabía de dónde provenía. Era una mujer, de cabello oscuro, con ojos penetrantes que lo observaban con una mezcla de lástima y desesperación. Se despertó agitado, con la sensación de que algo más oscuro se acercaba al cementerio. Algo que iba más allá de los muertos. El amanecer llegó tarde, como siempre lo hacía en el cementerio. El guardián había pasado otra noche inquietante, pero su cuerpo ya estaba acostumbrado a la falta de sueño. La figura que había visto en la oscuridad lo acosaba en sus pensamientos, y sus sueños con la mujer de los ojos tristes se volvían más intensos. Había algo extraño en la mujer, algo que lo hacía sentir que su presencia no era solo un producto de su mente agotada. Como si, de alguna manera, ella estuviera esperando que él descubriera algo que había permanecido oculto en las sombras del cementerio. Aquel día, mientras recorría las tumbas de los viejos soldados británicos, alemanes y franceses que yacían allí, el guardián se encontró con algo peculiar, una lápida nueva, recién colocada, con una inscripción que no recordaba haber visto antes. El nombre grabado en la piedra era extraño, pero aún más desconcertante fue el hecho de que no había ninguna fecha de muerte. Solo el nombre de una mujer, Isabela Martínez. No había nada más en la lápida. Sin fecha, sin contexto. Nada que indicara cómo o por qué una nueva tumba había sido colocada allí, justo al lado de los restos de un soldado desconocido. El guardián intentó recordar si la lápida había estado allí la semana pasada,
pero la neblina de su memoria no lo dejaba estar seguro. Decidió investigar más, pero una sensación inquietante lo rodeaba mientras caminaba entre las tumbas. Algo no estaba bien en este lugar. Esa noche, cuando la niebla comenzó a elevarse entre las lápidas, volvió a ver a la figura en la distancia. Esta vez, no se desvaneció. La mujer estaba allí, esperando junto a la nueva tumba, como si hubiera estado esperándolo todo este tiempo. Los ojos de la mujer, tan vacíos y tristes como los había visto en sus sueños, lo miraban fijamente. ¿Por qué me observas?, preguntó el guardián, como si esperara una respuesta. La mujer no habló, pero su gesto era claro. Señaló la lápida de Isabela Martínez, y el guardián sintió como su cuerpo se tensaba. La mujer desapareció nuevamente en la niebla, pero esta vez el guardián no pudo ignorarla. Al día siguiente, comenzó a buscar información sobre la mujer de la lápida, pero no encontró ningún registro en la ciudad ni en los archivos del cementerio. Nadie conocía a Isabela Martínez, ni siquiera las familias de los extranjeros enterrados allí. La tumba estaba vacía de historia, pero llena de presencias. El guardián empezó a preguntar a los pocos ancianos que quedaban en Guayaquil, pero nadie parecía saber nada. El misterio alrededor de la tumba de Isabela Martínez y la figura de la mujer lo estaba volviendo loco. Mientras tanto, las sombras del cementerio se alargaban, y las figuras de los muertos, algunos de ellos conocidos por el guardián, empezaron a comportarse de manera extraña. De pronto, los muertos que ya descansaban parecían inquietos, caminando entre las tumbas, pero sin llegar a salir del camposanto. Algo estaba a punto de suceder. Los días siguientes al encuentro con la figura de la mujer fueron aún más inquietantes. El guardián ya no podía negar lo que sentía. El cementerio, en su quietud perpetua, había comenzado a cambiar. Como si el mismo lugar estuviera vivo, reaccionando ante su presencia. Al principio, pensó que la falta de sueño lo estaba afectando, que tal vez sus sentidos estaban jugando trucos con él. Pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo entre las tumbas. Esa misma noche, después de la puesta de sol, las sombras parecían más densas, como si se alargaran hacia él desde las tumbas que conocía tan bien. Las figuras de los muertos, algunos con sus rostros desfigurados por el paso del tiempo y el olvido, se levantaron de nuevo. Sin embargo, no era como otras veces. Esta vez, sus movimientos no eran torpes, como el andar de cadáveres reanimados, sino fluidos, casi humanos. El guardián no podía apartar la mirada de ellos. Eran figuras conocidas, algunas de las cuales habían sido enterradas allí durante décadas. Pero lo extraño no era que se levantaran de sus tumbas, sino que parecían mirar a su alrededor, observando el mundo con una conciencia renovada, como si todo lo que les había ocurrido en vida se les hubiera revelado de golpe. Cuando el guardián pasó junto a una de las tumbas más antiguas, la de un comerciante alemán del siglo XIX, vio cómo la figura se giraba lentamente hacia él. Sus ojos, vacíos y opacos, estaban fijos en él, como si reconociera al guardián. La sensación de ser observado lo envolvió como una niebla espesa. ¿Qué sucede aquí?, murmuró el guardián, sin esperar respuesta. Sin embargo, sus palabras parecieron romper algo en el aire, algo invisible, como si hubiera pronunciado una maldición. En ese momento, la figura del comerciante alemán levantó su brazo, señalando hacia el norte, hacia una zona olvidada del cementerio, donde no se habían colocado tumbas en mucho tiempo. Algo en su mirada provocó un escalofrío en el guardián, una sensación de que la muerte misma estaba tratando de comunicarse con él.
El guardián no podía evitar sentir que el cementerio estaba siendo invadido por un poder extraño y antiguo, algo más allá de la simple resurrección de los muertos. Se dirigió hacia la zona del cementerio señalada por el comerciante, y cuanto más se adentraba, más pesada se volvía el aire, cargado de una energía densa que lo oprimía en el pecho. Al llegar a la zona olvidada, encontró una tumba que nunca había notado antes. Era pequeña, con una piedra desgastada que apenas se leía, y un nombre grabado en ella, Isabela Martínez. La misma mujer que había visto en sus visiones. La misma mujer que había señalado con su dedo. Ahora el guardián entendía, ella no estaba muerta. Ella nunca había sido enterrada allí. La tumba estaba vacía. En ese mismo instante, el guardián escuchó un susurro, bajo y resonante, como si viniera desde lo más profundo de la tierra. Se giró bruscamente, pero no vio nada. Solo la niebla espesa que cubría el cementerio y el eco de pasos vacíos que se desvanecían lentamente en el aire. Esa noche, mientras la niebla avanzaba por el cementerio, las sombras de los muertos comenzaron a moverse con más rapidez. No se limitaban a caminar, parecían estar buscando algo, buscando a alguien. El guardián, incapaz de resistir más la tensión, comenzó a recorrer el cementerio sin rumbo fijo, buscando una respuesta a lo que estaba ocurriendo. En su mente retumbaba la misma pregunta: ¿qué quieren los muertos? No estaba preparado para lo que descubriría. Al llegar a la vieja cripta en el corazón del cementerio, se dio cuenta de que la niebla parecía más densa aquí que en el resto del Campo Santo. Sus ojos se entrecerraron, incapaz de ver a través de la espesa bruma. Fue cuando escuchó una risa suave, apenas un murmullo. Era la misma risa que había escuchado en sus sueños. Y entonces lo vio. La mujer de los ojos tristes, Isabela Martínez, de pie frente a la entrada de la cripta. Su rostro estaba demacrado, sus ropas arrugadas y su cabello largo y desordenado, pero su presencia era inconfundible. La figura que había estado persiguiéndolo a través de sus visiones estaba ahora frente a él, tan real como la neblina que lo rodeaba. «Has estado buscando respuestas donde no las hay», dijo ella con voz suave pero llena de una tristeza infinita. El guardián retrocedió, atónito. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?» Isabela sonrió, una sonrisa amarga que no alcanzaba sus ojos. «Lo que quiero no importa. Lo que tú deseas es lo que te traerá aquí de nuevo, cada vez más cerca de la muerte». El guardián, sintiendo que algo se deslizaba dentro de él, un miedo profundo que lo hacía cuestionar su propia existencia, dio un paso atrás. La niebla se alzó aún más, hasta que la figura de Isabela desapareció como una sombra llevada por el viento. A la mañana siguiente, el cementerio parecía más vacío que nunca. Pero el guardián sabía que algo se había quebrado en el aire. No solo los muertos caminaban de nuevo. Algo peor estaba acechando. Al caer la noche, el guardián se dio cuenta de que ya no era el mismo. En su mente, resonaba la risa de la mujer. Algo en su interior le decía que no había marcha atrás. La frontera entre la vida y la muerte se había desvanecido por completo. El amanecer parecía una broma cruel. El guardián ya no podía ver el mundo como antes. Las sombras del cementerio se habían vuelto más densas, casi palpables. Cada día era un recordatorio de que algo en el lugar estaba cambiando. Ya no se sentía como el vigilante solitario que había sido, sino como una pieza atrapada en un rompecabezas cuya solución se desvanecía con cada momento que pasaba. La mujer, Isabela Martínez,
no desapareció del todo. Su rostro, aunque se desvanecía de su visión, seguía presente en sus sueños, en sus pensamientos. Su risa persistente lo acosaba, y sus palabras se repetían, como un eco lejano: lo que tú deseas es lo que te traerá aquí de nuevo, cada vez más cerca de la muerte. El guardián no podía evitar pensar que él mismo había hecho un pacto con el mismo mal que gobernaba ese lugar. Esa noche, algo ocurrió que cambiaría todo para siempre. Mientras recorría las tumbas con pasos vacilantes, el guardián vio algo que nunca había presenciado. En una de las secciones más antiguas del cementerio, los muertos parecían estar realizando una especie de ritual. No era un ritual común, como los que uno podría esperar de una leyenda macabra o un antiguo culto. No. Esto era diferente. Era como si los muertos estuvieran comiendo. Bajo la luz tenue de la luna, vio cómo las figuras desmoronadas y descompuestas de los antiguos moradores del cementerio se reunían alrededor de una mesa improvisada hecha de piedras y restos de viejos monumentos. Un festín grotesco de carne corrompida y huesos rotos. La visión era repulsiva, pero al mismo tiempo, el guardián sintió que algo lo atraía hacia ellos, como si su propia alma estuviera siendo jalada hacia esa escena, como si de alguna manera perteneciera allí. Con un horror creciente, se dio cuenta de que en el centro de la mesa había un cadáver reciente. No pertenecía a ninguno de los muertos antiguos. Era fresco, y el cadáver de una mujer, de pelo oscuro y ojos hundidos, estaba tendido allí como un sacrificio. Isabela. Al verla, algo dentro del guardián se rompió. ¿Cómo podía estar allí? ¿Acaso había llegado a ese punto en que los muertos ya no hacían distinciones entre los vivos y los muertos? Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito le heló la sangre. No era humano. Era un grito inhumano, lleno de agonía y desesperación, y vino de las profundidades de la cripta más antigua del cementerio. Al principio, pensó que tal vez era una visión más de su mente perturbada, pero el grito no era solo un sonido, era una llamada. Una llamada que provenía de algo más allá de los muertos, algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Decidió seguir la voz, que parecía guiarlo con una fuerza que no podía resistir. Al llegar a la cripta, la niebla ya había cubierto el lugar, y las sombras se alargaban, rodeando al guardián con un abrazo mortal. Entró en la cripta, la cual estaba adornada con viejos símbolos y runas que nunca había visto antes. Era un lugar profundo y antiguo, cubierto por el polvo de los siglos, pero algo había cambiado. El aire era denso, cargado con una energía maligna que lo hacía sentir débil, como si estuviera siendo consumido desde adentro. Y ahí estaba ella, en el fondo de la cripta. Isabela Martínez. No estaba muerta. No estaba viva. Su cuerpo, al parecer, era la clave de algo mucho más grande. El guardián se acercó a ella, su mente luchando por comprender lo que ocurría. ¿Quién eres?, le preguntó, su voz quebrada por el miedo. Isabela levantó la cabeza lentamente, sus ojos vacíos mirando al guardián como si no lo reconociera, pero como si él fuera una pieza esencial en su destino. Sonrió, pero era una sonrisa vacía, la sonrisa de alguien que ha visto más allá de la muerte. Yo no soy quien crees, respondió ella con una voz que sonaba más a un susurro del viento que a una humana. Soy lo que queda cuando las promesas son rotas, cuando los pactos se olvidan, y las almas no encuentran paz. He estado esperando todo este tiempo. Esperando que alguien viniera. Esperando que... El guardián apenas podía articular las palabras.
Esperando que vinieras a liberar lo que está atrapado aquí, dijo Isabela. Tú no has sido elegido. Tú has sido condenado. Este cementerio no es lo que parece. Aquí no hay descanso, solo ciclos interminables de olvido. Las almas de los muertos nunca descansan, y las tuyas, tampoco. De repente, todo comenzó a dar sentido. El cementerio, los muertos, las visiones, Isabela misma. El guardián no era simplemente un observador. Era parte de algo mucho más grande, algo que había sido cuidadosamente tejido por siglos. El cementerio era un punto de convergencia, un lugar donde las almas atrapadas nunca podían encontrar la paz. Y él había estado atrapado allí todo el tiempo, sin saberlo. Pero ahora todo estaba claro, la figura que él había estado buscando, Isabela, no era simplemente una víctima. Era la clave. Ella había sido quien había mantenido el ciclo en movimiento, quien había mantenido las almas atrapadas en el cementerio. Y ahora, estaba intentando liberar todo ese sufrimiento, todo ese dolor, de una manera que ni siquiera él podía comprender completamente. Si intentas detener esto, dijo Isabela, serás como ellos. No habrá paz para ti. No habrá vuelta atrás. El guardián sintió como la fría presencia de la muerte lo rodeaba. Ya no podía escapar. Los muertos se habían levantado. Y ahora, finalmente, él también se había convertido en parte de ellos. El guardián no podía moverse. El peso de la revelación lo había inmovilizado, como si los mismos huesos de los muertos lo estuvieran aprisionando. La cripta, antes una tumba oscura y olvidada, ahora era un altar de desesperación. Las sombras parecían tomar vida propia, girando a su alrededor como espectros enfurecidos que esperaban el último sacrificio. La risa de Isabela resonaba en sus oídos, como una melodía perturbadora que se repetía una y otra vez. Todo esto, todo lo que has vivido, no es más que una ilusión, susurró ella, su voz flotando en la neblina de la cripta. Has estado atrapado en un ciclo que ni siquiera tú comprendes. Esta es tu condena. El cementerio no es solo un lugar de muertos, es un lugar de almas perdidas, almas como la tuya. Él quería gritar, quería hacerla callar, pero las palabras no salían. Sentía como su alma se retorcía dentro de su pecho, como si un poder invisible la estuviera arrancando. Las tumbas se abrieron a su alrededor, y los muertos comenzaron a caminar, no hacia él, sino hacia el centro de la cripta, donde Isabela había comenzado a recitar una extraña invocación, un cántico en un idioma que nunca había oído. ¿Qué estás haciendo?, logró preguntar, su voz quebrada por el miedo. Isabela se detuvo un momento y lo miró con sus ojos vacíos, vacíos pero llenos de algo más, algo profundo y antiguo. Estoy deshaciendo la mentira, guardián. Esta ciudad, este cementerio, todo lo que has conocido es solo un punto en un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Nadie aquí tiene descanso, porque no deben descansar. Las almas, atrapadas en el olvido, necesitan ser liberadas, y tú serás el último sacrificio. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras las palabras de Isabela comenzaban a tomar forma en su mente. No era solo ella quien había estado atrapada en este ciclo, todos los muertos del cementerio, los extranjeros, los olvidados, los malditos, estaban condenados a regresar una y otra vez, sin posibilidad de liberarse. El guardián, desde el momento en que aceptó su puesto en este lugar, había sellado su destino. De repente, la atmósfera en la cripta se volvió insostenible. El aire se volvió denso, casi sólido,
y las sombras tomaron formas, convirtiéndose en figuras indistintas que se deslizaban hacia él. Unas manos frías se posaron sobre su rostro, y al instante, el guardián sintió como su alma comenzaba a ser arrancada, como si su vida misma estuviera siendo drenada de su cuerpo. La cripta no solo era un cementerio, era un portal hacia algo más grande, algo más profundo, algo que no debería existir. Este es el último paso, dijo Isabela mientras recitaba las palabras finales de la invocación. Tu muerte no será un final, será una transición. El guardián gritó, pero su voz fue ahogada por la creciente presión en su pecho. No podía respirar. La cripta parecía expandirse, dilatándose en un espacio infinito, como si la propia muerte estuviera desbordándose. Y entonces, en el mismo instante en que pensó que todo se desvanecería, la cripta se detuvo. El tiempo se suspendió. De repente, vio una figura al final de la sala. No era Isabela, no era un muerto. Era algo más grande, una presencia antigua, una sombra inmensa que parecía envolver la cripta en su totalidad. El guardián sintió como la presión sobre su cuerpo se aliviaba momentáneamente, como si esa sombra estuviera allí para hacerle un favor. Pero al mismo tiempo, esa sombra era la causa de todo. Era el verdadero origen de la maldición que había dominado el cementerio durante siglos. La sombra se acercó, y a medida que lo hacía, el guardián vio que era una figura hecha de neblina negra, con ojos que reflejaban la profundidad de la oscuridad misma. Los muertos se arrodillaron a su alrededor, como si la reconocieran. Y cuando la sombra se detuvo frente al guardián, éste entendió, no había escape. No era un ser humano. Era una manifestación de la misma muerte que había corrompido este lugar. ¿Por qué?, murmuró el guardián, con la voz quebrada, incapaz de comprender. ¿Por qué a mí? La sombra no respondió con palabras, sino con un movimiento sutil, casi indiscernible. Al instante, una ola de desesperación recorrió el cuerpo del guardián. En ese instante, comprendió que la figura ante él no era algo a lo que pudiera enfrentarse. No importaba lo que intentara hacer, nunca podría derrotarla. La muerte misma no se podía vencer. Isabela, al ver lo que ocurría, empezó a reír, pero esta vez su risa no era la de antes. Era una risa vacía, una risa que provenía de la comprensión total de su destino. Ella también estaba atrapada, y la presencia ante ellos lo sabía. La muerte había estado esperando todo el tiempo, a todos los muertos, a todos los vivos. No había diferencia entre ellos. El guardián se desplomó de rodillas, sintiendo que algo en su interior se quebraba. La sombra se desvaneció, y con ella, los muertos que la rodeaban. El cementerio volvió a su silencio eterno, pero el guardián sabía que ya no había marcha atrás. Había sido absorbido por la misma oscuridad que había intentado evitar. El cementerio de los extranjeros de Guayaquil seguía siendo el mismo, aunque con el paso del tiempo, se había vuelto aún más sombrío. La niebla, que durante tanto tiempo había sido solo una capa ligera sobre las tumbas, ahora se alzaba de forma más persistente, cubriendo el cementerio con un manto pesado que parecía atrapar el aire. Las tumbas, antaño silenciosas, parecían murmurar, como si las voces de los muertos se alzaran desde el suelo, buscando algo que nunca encontrarían. Las autoridades de Guayaquil, incapaces de comprender el fenómeno, habían dejado el cementerio en paz. Nadie se acercaba ya. El lugar había sido olvidado por la ciudad, aislado y casi oculto por la densa vegetación que lo rodeaba.
Solo los más osados, los curiosos o los que sabían algo de las viejas leyendas, se atrevían a cruzar el muro que delimitaba el campo santo. Y cuando lo hacían, a menudo se iban rápidamente, con los ojos llenos de miedo y un silencio denso en sus voces, como si algo les hubiera roído el alma. Pero la gente del pueblo ya no hablaba del guardián. Nadie recordaba su nombre, ni su rostro. Él había desaparecido de las historias, como un eco que se desvanece en el viento. En su lugar, las tumbas seguían siendo vigiladas por una fuerza que nadie podía ver, una presencia que permanecía en las sombras, como la misma muerte que había estado esperando desde el principio. En las noches más oscuras, si uno se acercaba al cementerio, podía escuchar una risa lejana. No era una risa humana, sino algo más profundo, como si viniera de las entrañas de la tierra misma. Una risa que parecía burlarse del tiempo, de la vida y de la muerte. Un eco que no se detenía, un lamento eterno que no pedía nada más que ser escuchado. Las figuras de los muertos continuaban caminando entre las tumbas, sin propósito, sin descanso. Los viejos extranjeros que alguna vez fueron enterrados allí, ahora vagaban sin rumbo, como sombras perdidas en un mundo que ya no los recordaba. Y la figura de Isabela Martínez, que había sido la clave de todo, seguía presente en cada rincón del cementerio, una presencia que no podía ser eliminada. Aunque su cuerpo ya no estaba allí, su alma seguía atrapada, como la de todos los demás. Ella, como los demás muertos, había sido parte de una historia que no se cerraba. En el centro del cementerio, donde la niebla se acumulaba más densa, la tumba que alguna vez había sido de Isabela permanecía vacía, como un recordatorio de que algunos ciclos no terminan, que algunas historias no tienen fin. Cada vez que alguien miraba esa tumba, sentía que algo se movía bajo la superficie, como si la tierra estuviera viva, esperando el momento para reclamar lo que había perdido. El cementerio nunca se vaciaría. Las almas atrapadas allí seguirían su marcha, y las sombras nunca dejarían de alargarse hacia la entrada, hacia el muro que separaba a los vivos de los muertos. Las tumbas, marcadas por el tiempo y la descomposición, no guardarían paz. No para ellos. No para él. El guardián había sido una pieza más en el interminable ciclo de la muerte y el olvido. Su vigilia no era una tarea, sino una condena. Y ahora, en el silencio perpetuo de la noche, se podía sentir su presencia, aún en los rincones más oscuros de la cripta. Su alma, como la de los demás, se había disuelto en la eternidad de ese lugar. La vigilia, como siempre, continuaba. Sin fin. Sin descanso. Fin.